Yo he visto una y otra vez que la gran mayoría no gana más dinero porque no está dispuesta ni a hacer lo que es necesario. No es un misterio, es que no quieren mancharse, no quieren ensuciarse las manos, no quieren tocar trabajos pequeños, de poco estatus, de poco glamour. Prefieren la apariencia a la construcción. Un coche viejo hiere el ego, unas zapatillas sin marca incomodan más que una deuda. Un no puedo ir a un viaje que no se puede pagar suena peor que el interés de la tarjeta que después los ahorca. Y ahí está el punto. El ego siempre pide brillo hoy, aunque eso les quite libertad mañana. Ese fue mi primer choque con la realidad. Hubo un momento en el que dejé de preguntarme ¿por qué otros ganan más que yo? Y cambié la pregunta por ¿en qué persona me tengo que convertir para que lo que gano sea una consecuencia? Y esa pregunta me obligó a mirar hacia adentro, porque la libertad financiera no arranca en la cuenta bancaria, arranca en la identidad. No es que tengo, es quien soy cuando tomo decisiones pequeñas, repetidas, silenciosas, que nadie aplaude. Ahí me vi manejando un carro de segunda, diciendo que no a planes que no podía pagar, repitiendo ropa sin problema y trabajando en cosas que no daban prestigio, pero sí me daban estructura. No fue cómodo, pero me dio algo más grande que la comodidad, me dio margen. Antes de ese cambio, yo vivía con el foco afuera, el país, el gobierno, la suerte, la familia, la carrera. Siempre había un responsable distinto a mí. Y claro que todo eso influye. No voy a negar el contexto, ni el talento, ni el timing, pero un día entendí que si mi vida por dentro no cambiaba, mi vida por fuera no iba a moverse. Ese fue el salto, pasar de un control externo a un control interno, dejar de esperar a que el mundo me diera permiso y empezar a operar desde la responsabilidad, no desde la culpa, desde la responsabilidad, porque la culpa paraliza, la responsabilidad mueve. Cuando ese foco se ordena, el dinero deja de verse como un premio aleatorio y se empieza a ver como el eco del valor que uno entrega. Lo que hay hoy en la cuenta es la sombra del valor que sembré ayer. Y aquí aparece otra incomodidad. La sociedad no remunera solo la utilidad, remunera el impacto y la escala. Un profesor puede transformar vidas, pero tal vez impacta a 25 alumnos por curso y dentro de 4 paredes. Un creador, un presentador, un atleta, una empresa de software tocan a miles al mismo tiempo. No es una discusión moral, es una estructura del sistema. ¿Duele? Sí. ¿Es injusto? Muchas veces. Pero entenderlo me ayudó a dejar de pelear con la realidad y empezar a usarla a favor. ¿Cómo multiplico el valor que aporto? ¿Cómo paso de útil a masivo? ¿Cómo resuelvo problemas más grandes o a más personas? Para mí el camino no empezó subiendo precios ni buscando atajos raros. Empezó aceptando trabajos que no lucían, aprendiendo habilidades que no daban aplausos inmediatos y viviendo por debajo de mis posibilidades el tiempo que hiciera falta. Me encontré haciendo tareas chicas con estándares altos porque ahí estaba el entrenamiento. Cuando nadie ve, uno define quién es. Si la identidad aguanta el silencio, después aguanta el ruido. Y aquí viene una pieza clave que me costó entender, el subconsciente. Uno puede repetir frases bonitas, pero si por dentro no se cree merecedor, el sistema se sabotea solo. Me pasó muchas veces. Entraba dinero y salía por alguna rendija. Pagos impulsivos, decisiones tontas, oportunidades que dejaba pasar por miedo o negocios que aceptaba por ansiedad y terminaban drenando más de lo que daban. Hasta que lo vi claro. Mis resultados no estaban fallando. Mi autoimagen estaba desalineada. Por fuera decía que quería crecer. Por dentro todavía me sentía pequeño. Entonces fui a la base. ¿Quién soy cuando administro dinero? ¿Qué historias me cuento cuando algo bueno llega? ¿Cuánto tiempo me permito sostenerlo antes de perderlo? Empecé a construir una autoimagen financiera que no se basara en la fantasía, sino en conductas reales. No era soy rico en el espejo, era operar como alguien que honra cada peso, que entiende flujo de caja, que pospone gratificaciones, que prioriza aprender a vender, a comunicar, a crear valor, a resolver dolores reales y sobre todo alguien que puede decir no sin sentirse menos. No hablo de jugar a ser otro, hablo de volverse congruente, porque el cerebro confunde menos de lo que creemos. Si todos los días me muevo como una persona ordenada, mis decisiones siguen ese camino. Si todos los días me dejo llevar por el impulso, mi identidad se acostumbra a la fuga.
En esa etapa también entendí la diferencia entre ganar más y retener más. Las dos importan. De nada sirve facturar alto si todo se va en sostener una vida que no corresponde con la etapa en la que estoy. Y de nada sirve ahorrar perfecto si no invierto en crecer mi capacidad de generar valor. Yo necesitaba ambas piernas, producir mejor y administrar mejor. Para producir mejor aprendí a contar historias, a negociar, a construir productos que resuelven. Con el tiempo algo curioso empezó a pasar. Dejé de perseguir el dinero y el dinero empezó a encontrarme. No por magia, porque la persona que yo era ya no asustaba las oportunidades. Había carácter para sostenerlas, tenía ritmos, tenía procesos, tenía criterio y cuando una puerta se abría, yo ya era alguien capaz de entrar y quedarse, no de entrar y perderse. Esa es la diferencia entre un golpe de suerte y un cambio de vida, la identidad que lo sostiene. Sigo pensando que la riqueza es el resultado de un trabajo interior muy serio, no un trabajo bonito para redes, un trabajo silencioso, mirar de frente esas partes del ego que necesitan constante aprobación, aceptar que manejar un coche viejo no me hace menos, que repetir ropa no me hace pobre, que decir no puedo a un plan hoy me da el sí quiero más grande mañana, y aceptar que muchos no lo van a entender. Está bien, no es su camino. Cuando me preguntan cómo ser rico y conseguir libertad financiera, lo que respondería no cabe en una fórmula, caben escenas de una persona que decidió vivir por debajo de sus posibilidades mientras construía capacidades por encima del promedio, escenas de alguien que dejó de culpar y empezó a hacerse cargo, escenas de una identidad que se volvió más grande que sus resultados, para que sus resultados tuvieran espacio de crecer. Y sí, duele dejar de ser quien uno ha sido para convertirse en alguien que todavía no existe, pero ese dolor es fértil. Hoy si veo a alguien que gana más, no me irrita. Me pregunto qué resolvió mejor, a cuánta gente impactó, qué habilidades desarrolló, qué límites sostuvo, qué decisiones tomó cuando nadie lo miraba. Y vuelvo a lo mío, a seguir convirtiéndome, no para impresionar a nadie, para que la libertad no sea una foto, sino un piso, para que el dinero no sea un trofeo, sino una herramienta, y para que la vida no sea una carrera de apariencias, sino un camino de congruencia. Eso es lo que con el tiempo me está dando paz, entender que el dinero es una consecuencia, la causa es la persona y ahí es donde trabajo cada día. Crecí escuchando frases que se repiten como pequeñas campanas: el dinero corrompe, más vale ser honrado que rico, el que es rico algo raro hizo, el dinero no da la felicidad. Suenan inocentes, suenan morales, pero por dentro hacen otra cosa. Van asociando dinero con peligro, dinero con culpa, dinero con vergüenza. Y la mente, que está diseñada para proteger, registra esa asociación. Si algo se interpreta como nocivo, lo aparta, no por maldad, por coherencia. La mente funciona así. O se convierte en el imán más poderoso para acercarte lo que considera bueno, o en el guardaespaldas más eficiente para alejar lo que considera dañino. Lo noté en cosas simples. Cuando deseé cierto modelo de celular, de pronto lo veía por todas partes. Cuando me obsesioné con tener una mascota, aparecían mascotas en cada esquina. Cuando empecé a trabajar para comprar una moto, ese mismo color y ese mismo diseño se me cruzaban a cada rato. No era magia, era enfoque. El sistema de activación reticular haciendo su trabajo, filtrar miles de estímulos y destacar lo que para mí era importante en ese momento. Si ese filtro puede resaltar un teléfono o una moto, también puede resaltar oportunidades o borrarlas del mapa. Y ahí estuvo el golpe. ¿Cómo iba a haber caminos para generar más si por dentro yo asociaba el dinero con algo sucio, peligroso o superficial? Ese filtro silencioso limpiaba posibilidades antes de que yo siquiera las notara. Así que antes de hablar de estrategias me tocó cambiar la relación con el tema. No fue repetir frases en un espejo, fue desmontar prejuicios uno por uno, dejar de endiosar el dinero y también dejar de demonizarlo, verlo como una herramienta que amplifica lo que ya soy. Cuando lo miré así, empezó a perder el aura de tabú y ganó un lugar más adulto en mi vida: ingresos, gastos, flujo, decisiones, sin culpa, sin fantasía. Al mismo tiempo, empecé a observar los pensamientos automáticos que salían cuando veía a alguien próspero. Si la mente saltaba a la crítica, entendí que no estaba criticando a la persona,
estaba defendiendo mi identidad. Porque si acepto que otro lo logró de manera limpia, me quedo sin excusas. Entonces cambié la pregunta. En vez de ¿por qué él? ¿Qué está viendo él que yo no estoy viendo? Y con esa pregunta el filtro se movió. Empezaron a aparecer señales que antes estaban ocultas. Necesidades reales de gente real, huecos en servicios, problemas cotidianos mal resueltos, espacios donde podía aportar valor mejor y a más personas. Luego aparece el obstáculo más común, el ego, no por exceso de autoestima, sino por necesidad de apariencia. El ego quiere señales visibles de estatus ya, ropa que diga algo de mí, salidas que me pongan en la foto, objetos que me defiendan del juicio ajeno. Pero esas señales tempranas suelen costar caro y la factura la paga el futuro. Me tocó elegir, o me dejaba llevar por el brillo inmediato, o me daba el permiso de pasar temporadas sin brillo. Eso significó decir no a viajes que no estaban en mi momento, usar lo que ya tenía sin vergüenza, repetir combinaciones y aceptar tareas que no daban prestigio, pero sí construían base. No fue heroico, fue incómodo, pero esa incomodidad me regaló algo que no se compra. Calma, calma para decidir sin prisa, calma para reinvertir, calma para aprender sin estar persiguiendo aprobación. Mientras tanto, la reprogramación del subconsciente fue sucediendo por conducta, no por discurso. Si todos los días administro con claridad, el cerebro entiende que puedo cuidar lo que llega. Si todos los días creo valor de forma concreta, el cerebro entiende que puedo producirlo otra vez. Si todos los días me muevo como alguien responsable, el cerebro entiende que soy esa persona y el filtro responde. Empieza a resaltar oportunidades compatibles con esa identidad y empieza a ignorar lo que me saca del juego. Hay creencias que noté y que ya no quiero alimentar. Cuando la cabeza dice la vida me sucede, la energía baja. Cuando digo yo creo mi vida con mis decisiones, la energía sube. Cuando mi primer reflejo es jugar para no perderme a chico. Cuando pienso voy a jugar para ganar, busco formas de crecer. Si solo veo obstáculos me paralizo. Si busco oportunidades dentro del obstáculo encuentro palancas. Si critico al que le va bien, cierro puertas. Si observo qué hizo y aprendo, se abren. Si me avergüenzo de vender, me escondo. Si entiendo la venta como el momento de servir mejor, me expongo con propósito. Si vivo en o esto o lo otro, me limito. Si me pregunto, ¿por qué no ambas cosas en etapas? Encuentro diseño. Y si todo queda en ojalá, se diluye. Cuando miro a alguien y me digo, si él pudo, yo también puedo con mi propio proceso, aparece el compromiso. El punto ciego del ego es creer que puedo saltarme etapas, querer el resultado del 1% con los hábitos del 99%. La vida no premia el deseo, responde a la congruencia. Y la congruencia se nota cuando nadie está mirando, en cómo trato mis números, en cómo ordeno mi día, en si cumplo lo que digo, en si hago el trabajo invisible sin que me tengan que aplaudir. Esas pequeñas fidelidades se acumulan y cuando se acumulan cambian la autoimagen. Ya no me veo como alguien que algún día será próspero, me veo como alguien que hoy actúa en esa dirección. Ese giro por sí solo mueve el imán interno. También ayudó a separar mi valor del saldo de la cuenta. Si un mes fue bueno, no soy un gigante. Si un mes fue malo, no soy un desastre. El dinero entra y sale. Mi identidad no debería bailar al ritmo de ese vaivén. Tratarlo con respeto, sí. Adorarlo o temerlo, no. La estabilidad emocional es productividad futura. Decide mejor, negocia mejor, aprende mejor. Con esa mezcla, menos prejuicio, más enfoque, menos apariencia, más base, menos juicio a los demás, más aprendizaje, el filtro cambió definitivamente. Empecé a notar colaboraciones posibles donde antes había competencia, necesidades claras, donde antes había ruido, nichos concretos, donde antes veía saturación. Y sobre todo, empecé a confiar en un proceso que no es brillante en el corto plazo, pero sí contundente en el largo. Últimamente veo por todas partes el discurso de la libertad financiera como escape. Vídeos, lanzamientos, promesas de plataformas milagrosas y entiendo por qué atrae. Suena a dejar de trabajar para siempre, pero ahí fue cuando me cayó la ficha. Una cosa es invertir con cabeza a largo plazo y otra muy distinta es querer ser libre,
para no volver a trabajar. Esa idea en el fondo no habla de libertad, habla de cansancio, de huida, de una relación rota con el trabajo. Cuando miré mi propia historia sin maquillaje, vi otra cosa. Cada vez que subí un escalón, no fue porque buscara dejar de trabajar, fue porque me enamoré más del trabajo bien hecho. Y ahí aparece la paradoja. Quien llega a la famosa libertad suele ser alguien que, aún teniéndola, seguiría trabajando igual. No por obligación, por sentido. En cambio, quien persigue la libertad para no trabajar más, normalmente no llega, porque la energía que lo mueve es de escape, no de creación. Es sutil, pero se siente. Uno vibra como alguien que quiere dejar de hacer, el otro vibra como alguien que no podría dejar de crear aunque pudiera. Ese contraste explica por qué tanta gente toca una meta grande y se derrumba. He visto fundadores vender caro, tener más de lo que imaginaron y entrar en un vacío raro, la comodidad total anestesia. Si el motor era llegar para dejar de hacer, cuando llegan se acaba la gasolina, la vida se aplana y cuando uno intenta mantener como objetivo principal aparece la decadencia silenciosa en salud, en ánimo, en ambición, en propósito. Es como estudiar para sacar 10 y terminar en 9. Si apuntas a mantener, terminas un poco por debajo y con el tiempo ese poco se vuelve caída. Por eso dejé de idealizar la libertad como meta final. Prefiero pensar en obra, construir algo que me haga útil, que genere impacto, que me dé satisfacción por dentro aunque nadie aplauda. Cuando eso está, el dinero se vuelve consecuencia y la estabilidad llega por añadidura. Y si un día el ingreso pasivo paga todo, no me retiro, sigo creando, porque ya no sé vivir de otra forma. De ahí salto a otro error común cuando empieza a entrar dinero, la ansiedad por diversificar demasiado pronto. He caído en esa tentación mental de abrir 10 frentes a la vez o empezar a preguntar, ¿en qué meto la plata? Cuando el proyecto central ni siquiera ha madurado. Con el tiempo entendí que la riqueza, al comienzo, rara vez viene de repartir, viene de concentrar. Profundidad antes que amplitud, foco antes que dispersión. Todo el capital, atención, tiempo, energía, relaciones, metido en una sola obra hasta que realmente tenga peso específico. La diversificación es sana, sí, pero bien ubicada en el calendario de la vida, cuando la base es robusta, no cuando todavía es frágil. Hay algo más que me cambió la cabeza. Invertir en mí no es una frase bonita, es literalmente la mejor rentabilidad que encontré. Cada habilidad nueva que agregué, comunicar mejor, vender con verdad, diseñar productos que resuelven dolores reales, entender números sin drama, multiplicó ingresos más que cualquier oportunidad externa. Y no fue una iluminación mística, fue como subir de nivel a un personaje en un videojuego. Si quiero misiones más complejas, necesito mejores herramientas, mejor armadura, más experiencia. Sin eso el juego te expulsa. También empecé a distinguir dos tribus invisibles. Una tribu mira la libertad financiera como sustituto de un trabajo que detesta, busca dejar de trabajar porque no soporta su día a día. La otra tribu la ve como un efecto secundario de volverse valiosa. Si llega, bien. Si no llega, también. La primera opera con prisa, compara todo el tiempo, compra atajos. La segunda opera con calma, profundiza, aprende, vuelve a intentar. La primera vibra en carencia, la segunda vibra en creación. Y el juego, que es muy sensible a la vibra, responde en consecuencia. Cuando ese entendimiento se asienta, las decisiones cambian solas. En lugar de coleccionar cursos buscando la llave mágica, me quedo con pocos mentores y les exprimo el proceso. En lugar de abrir proyectos paralelos para ver si alguno pega, fortalezco el que ya está, mejoro la entrega, escalo el impacto, convierto utilidad en alcance. En lugar de obsesionarme por dónde poner el excedente apenas aparece, me pregunto si el mejor activo no sigue siendo ampliar mis capacidades y el propio negocio. Y sí, al mismo tiempo voy construyendo reservas e inversiones que me den estabilidad, pero el foco no se me va del núcleo. Todo se resume en identidad. Si por dentro me sigo sintiendo alguien que busca salir corriendo del trabajo, el filtro mental me va a llevar
a decisiones de escape, gastos que anestesian, proyectos que distraen, promesas que brillan y no cumplen. Si por dentro me reconozco como alguien que disfruta crear, servir y resolver problemas reales, entonces incluso el descanso y la inversión se ordenan. Son gasolina para volver mejor, no excusas para no volver. Así que cuando escucho libertad financiera, hoy la traduzco distinto. No la oigo como retiro anticipado, la oigo como capacidad de elegir desde el sentido, no desde la necesidad. Si esa capacidad llega, perfecto. Si no, el camino igual vale la pena porque el carácter que se construye es en sí mismo riqueza y cuando el carácter sube de nivel, casi siempre el dinero lo sigue. No porque se persiga, sino porque no puede no llegar a quien se volvió capaz de producir valor una y otra vez en cualquier contexto. ¿Diversificar? Sí, pero a su tiempo. ¿Invertir? Claro, pero primero en el único activo que no pierde, la persona que estoy siendo. ¿Libertad? Sí, pero no como un no hacer nada, sino como el estado interno en el que elijo qué construir cada día y ahí, curiosamente, es cuando las puertas se abren más rápido, porque ya no estoy tratando de huir del trabajo, estoy eligiendo mi obra y la vida suele favorecer a quien elige su obra.